Muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecerle a la Universidad Católica, a la Defensoría del Pueblo, a la doctora Paula Ramírez, al doctor Eduardo Montealegre, por organizar esto e invitarme porque auténticamente es un placer para mí discutir esto con amigos y colegas de hace varios años. Entonces, quiero agradecerles por extenderme la invitación. En esta intervención quiero argumentar principalmente, quiero discutir principalmente dos cosas. La primera es que la criminalidad organizada, que tiene la capacidad de cometer graves violaciones a los derechos humanos, debe ser desmantelada, más que acusada o imputada o perseguida judicialmente, debe ser desmantelada. Lo segundo, lo que quiero discutir con ustedes es que las organizaciones de esta índole, que tienen la capacidad de perpetrar este tipo de violaciones graves a los derechos humanos, no deben ser distinguidas o al menos nunca han sido distinguidas desde el punto de vista jurídico o del derecho internacional por su vocación política o la actividad que realicen, sino por su capacidad de llevar a cabo actos que generan una disrupción profunda en el funcionamiento normal de una sociedad. Y de eso tal vez como el corolario más importante de esto, que hace que parezca un poco, que es tal vez un poco trivial decirlo, pero es para mí una de las conclusiones más importantes, es que el sistema jurídico colombiano está totalmente capacitado para, digamos, perseguir este tipo de macrocriminalidad sin necesidad de ajustes jurídicos o institucionales. Esos son, digamos, los grandes puntos a los que quiero concluir, pero pues discutámoslo un poco más, más despacio. Lo primero que todo, para hablar de cómo imputar las graves violaciones de los derechos humanos, es importante reflexionar un poco acerca de qué es una grave violación a los derechos humanos. Y la verdad es que esto no es un término que esté definido en la jurisprudencia, la doctrina o convencionalmente en el derecho internacional. No existe una lista exhaustiva de cosas que son graves violaciones a los derechos humanos. Es más, hay cosas que pueden ser grave violación de los derechos humanos o no grave violación de los derechos humanos, depende del contexto en el cual ocurran. El mejor ejemplo de eso es, digámoslo, el homicidio. El homicidio puede ser una grave violación de los derechos humanos o puede no serlo dependiendo de cómo ocurra. Entonces, dado que no hay una lista exhaustiva, sí la hay, por ejemplo, en el DIH. En el DIH hay una definición exhaustiva de qué compone las graves violaciones al DIH. Nos obliga a preguntarnos cómo determinar que estamos frente a algo que podemos darle una categoría de mayor gravedad, porque esa mayor gravedad sí tiene consecuencias jurídicas. Entonces, más allá de preguntarnos cuáles son las graves violaciones a los derechos humanos, creo que debemos responder la pregunta basándonos en quienes tienen la capacidad de afectar gravemente los derechos humanos de una población. Entonces, eh, Sebastián Machado en su día a día, así salga y cometa actos absolutamente espantosos, no tiene la capacidad de invocar las consecuencias jurídicas que implican las afectaciones masivas o sistemáticas a los derechos humanos, menos en un conflicto armado como tenemos en Colombia. Entonces, digamos que esto tiene dos implicaciones específicas muy importantes. No se trata simplemente de la retórica de esto no solo es una violación, sino una violación muy grave, sino que tiene dos consecuencias específicas muy importantes y sobre todo para un país como Colombia. La primera es que cuando estamos hablando de una violación grave de los derechos humanos, trae unas consecuencias específicas que vienen del mismo derecho internacional de los derechos humanos. Las dos más importantes consecuencias específicas son la obligación de no repetición y la obligación de conocer la verdad que llevó a la comisión de esos hechos. Por decirlo de alguna manera, si alguien se roba un paquete de papas en un supermercado,
nuestra administración de justicia no está obligada a proveer una garantía de no repetición o ofrecer una versión de verdad sobre un delito menor como esos. Son consecuencias jurídicas que solo se desprenden de actos particularmente graves. Lo otro, y esto es algo que es eso a manera general de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, pero tal vez para un país como Colombia, más importante que esto, es que en las situaciones de conflicto armado prolongado, que no son tan comunes en el derecho internacional, eh, existe una variedad y una intensidad de la actividad delictiva que supone que no se puede perseguir la totalidad de los delitos dentro del sistema ordinario. Y me explico con esto, porque este ejercicio lo hice personalmente en su momento, de hacer un cálculo de más o menos cuánto tiempo le tomaría a la Fiscalía General de Colombia imputar, acusar y llevar a término judicial todos los delitos cometidos en nuestro conflicto armado. Y eso es más o menos 2000 años. Esto plantea un problema práctico complicado, porque ni el derecho internacional humanitario, ni el derecho internacional de los derechos humanos, ni la dogmática penal relacionada a esto fue diseñada pensando en situaciones de guerra. Es decir, la normalidad para efectos del derecho internacional, del DIH y de los derechos humanos, es paz. La normalidad es una situación de paz. Y eso tiene implicaciones grandes, no solo para qué se considera socialmente aceptable, para efectos de imputar conductas, sino también tiene consecuencias importantes con respecto a cuál es la finalidad de las obligaciones de derechos humanos frente a la administración de justicia. Porque si nuestra guerra hubiera durado 2 años, habría sido relativamente fácil imputarla y sancionarla. Pero después de 60 años de guerra, es simplemente y prácticamente imposible judicializar todos los hechos. Esto no es una discusión nueva. Ustedes recordarán, por ejemplo, en su momento la famosa pelea por las imputaciones parciales en justicia y paz, que fue de alguna manera resuelta con la sentencia del Loro. Y planteaba este problema de la siguiente forma, y es si un grupo paramilitar se toma una casa y comete toda suerte de accesos carnales violentos, homicidios, y eso se imputa, pero uno no imputa no sé, violación a habitación ajena en el momento en que se ingresó a esa casa, pues no se están imputando todos los delitos que se cometieron. Se están imputando solo, por decirlo de alguna forma, los más graves. Eso tuvo todo un problema frente a nuestras obligaciones de administración de justicia, en su momento con Justicia y Paz, y la manera como se resolvió esto, que de alguna manera simplemente pateamos la pelota para adelante, fue decir, ok, mantengan las imputaciones parciales por ahora, pero después, más adelante, van a tener que hacer una imputación total. Cuando se dio el proceso de paz con las FARC, y nos enfrentamos a la extraña complicación que, por un lado, los sistemas de derechos humanos nos dicen, ojo, tiene que investigar y sancionar todo. Pero por el otro lado, en la práctica, investigar y sancionar todo es la mejor manera de lograr impunidad, porque simplemente no hay suficientes recursos. La Fiscalía General de Colombia no tiene los recursos para investigar y sancionar todos los hechos que han ocurrido en el conflicto armado, y súmenle ustedes los que ocurrieron por fuera del conflicto armado. Eso es una situación muy particular de Colombia. No muchos países tienen esta extrañeza, que el día a día de la fiscalía es tanto perseguir robos de celular como perseguir genocidios. En la mayoría de países del mundo, una sentencia sobre violaciones al DIH o una sentencia de crímenes de lesa humanidad sería probablemente la acción penal más importante de ese país en toda su historia. En nuestro país, estas son sentencias que salen docenas al día. Y esa diferencia en cantidad y variedad de delitos es un problema fundamental para los conceptos que existían sobre cómo abarcar la judicialización e investigación de bandas criminales. Una de las cosas que descubrimos en su momento, cuando la Fiscalía General de la Nación intentó instalar un modelo de investigación en contexto, fue que
en Colombia los delitos son por regla general cometidos por organizaciones y solo excepcionalmente por individuos que no tienen ninguna conexión. Eso es una lógica opuesta a la de mayoría de los estados. Nuestra criminalidad es variada, intensa y compleja. Entonces nos toca inventarnos una manera de usar esos recursos inteligentemente. No porque sea un problema de ahorrarnos plata, sino porque el ejercicio inteligente de la acción penal asegura que podamos administrar mayores niveles de justicia. Es decir, si nosotros nos concentráramos solo en investigar y sancionar bandas que roban celulares, serían la mitad de los recursos de la fiscalía. Y en Colombia hay un problema adicional, y es que el clamor político por la inseguridad y como atamos el ejercicio de la acción penal a las estrategias de seguridad nacional, implica que la gente quiere que investiguen y castiguen a la gente, a las personas que se roban celulares, aun cuando la verdad es que en Colombia la realidad práctica nos exige uno o lo otro. Esto sigue siendo un problema fundamental en la administración de justicia en nuestro país. Y miren cómo fue la discusión en su momento del famoso marco jurídico para la paz. En su momento, y sigo siendo de esta opinión que es altamente controversial, y es que la modificación a la Constitución del marco jurídico para la paz era totalmente innecesaria, porque nosotros no estamos obligados a investigar y sancionar todas las violaciones de derechos humanos. Técnicamente hablando, un robo de un celular viola el derecho humano a la propiedad, de la misma manera que un homicidio viola el derecho humano a la vida, digamos que dentro de los mismos catálogos de derechos humanos hay conductas más graves que otras. Entonces, si uno interpretara la obligación de administración de justicia y la jurisprudencia que viene de la Corte Interamericana, de Barrios Altos, de Hellman, de todo esto, como una obligación maximalista de administración de justicia, pondría un sistema judicial como el colombiano en ascuas. Sería imposible administrar. Entonces, ¿qué decía el marco jurídico para la paz? Podemos priorizar y seleccionar casos. Priorizar no tiene, digamos que eso ni lo discutamos. Priorizar casos es buena administración judicial en cualquier sitio del mundo. Seleccionar casos tenía la implicación que uno decidía que se iba a ejercer la acción penal contra una cosa, pero no contra otra. Y eso sí levantaban pollas. Levantaban pollas porque la tradición judicial de nuestro país es maximalista, como lo que ocurría en Justicia y Paz. Tiene que imputar todo. No puede ir a decirme que ese robo de ese caldo Maggi, sí o no. Hemos intentado con la ley de pequeñas causas. Ha habido discusiones muy profundas a nivel constitucional sobre la obligación que tiene el Estado de investigar y sancionar todo tipo de conductas criminales, que la verdad me exceden lo que conozco y tienen toda su tecnicidad y tienen todos los matices para discusiones muy robustas sobre qué esperamos de nuestros administradores de justicia. Con todo esto a lo que quiero ir es que hay un problema fundamentalmente constitucional sobre cómo interpretamos las obligaciones de administrar justicia en el régimen doméstico. Y de ahí yo creo que se desprende, en mi opinión, creo que se desprenden la mayoría de cosas, la mayoría de temas importantes para consensuar sobre cómo se imputan los delitos en la macrocriminalidad, en las organizaciones que tienen la capacidad de producir graves violaciones a los derechos humanos. Digamos que, por ponerlo de alguna forma, a través de la economía del ejercicio de la acción penal. Eso además es una cosa, no solo es algo muy colombiano, sino muy propio de nuestro derecho civil. No todos los países operan bajo esa premisa. En particular los países anglosajones no se consideran bajo la obligación de perseguir todas las conductas. Y ustedes ven que en la Fiscalía de Estados Unidos, del Reino Unido, de Australia, existen de entrada criterios de selección y maneras de renuncia de la acción penal siempre que no haya un genuino interés público en esa acción. Una prerrogativa que, por ejemplo, hoy en día existe en nuestros procesos fiscales.
que sí se puede hacer renuncia al ejercicio de la acción fiscal bajo un análisis de costo-beneficio. En Colombia, en su momento, recuerdo que era altísimamente controversial hablar de economía de la acción penal, porque la primera reacción que tenía la gente era, ok, entonces no vamos a producir injusticia solo porque es muy caro. Eso era un argumento muy poderoso, pero no solo eso, sino que más allá de, inclusive los gobiernos que quieren buscar eh, negociaciones de paz, reintegración de grupos armados, también siempre tienen un inmenso interés que no haya percepciones de inseguridad. Entonces, al mismo tiempo que uno le toca parar de investigar y sancionar a quien roba el celular, se encuentran en un momento político en el que lo más importante es investigar y sancionar el robo del celular, porque uno necesita producir confianza que está en efecto atacando la macrocriminalidad. Entonces, es un problema particularmente sensible. Creo que Colombia además ilustra muy bien eso, al mismo tiempo que en la ciudad de Bogotá, que el gobierno de Bogotá critica mucho la manera como se judicializan las personas que son capturadas en cualquier tipo de delito común. Al mismo tiempo, la política nacional está dirigida, por el contrario, a reintegrar macrocriminalidad. Eso es normal. Eso es normal, es común en situaciones como estas, pero pues naturalmente tiene una sensibilidad política inmensa. Entonces, con todo esto a lo que quiero llegar es a una pequeña primera conclusión, y es que en el sentido en que vengo discutiéndolo, las imputaciones por graves violaciones de derechos humanos destilan no solo un problema dogmático de individualización de culpabilidad, sino también de capacidad práctica del Estado de administrar justicia. Entonces, al haber recursos limitados en un contexto donde la criminalidad es muy intensa y muy diversa, el ejercicio de la acción penal debe ser estratégico, debe estar dirigido a evitar, a prevenir que se cometan más delitos a futuro. Es decir, el ejercicio de la acción penal en Colombia cumpliría mejor los estándares internacionales de administración de justicia en la medida en que tuviera la capacidad de desarticular bandas criminales. Pongámoslo de esta forma, acusar a toda la banda de Al Capone y gastarse los recursos humanos, financieros, políticos en esa persecución es menos efectivo que solamente perseguir al contador de Al Capone y desarticular la banda. Porque en ese sentido, más allá de castigar lo que ha pasado hacia el pasado, estoy previniendo que esa banda tenga la capacidad de delinquir hacia el futuro. Entonces, créanme que soy consciente de lo controversial que es esto en un contexto como el nuestro, donde ha sido tan presente el problema del castigo frente a bandas que han estado, cuando digo bandas o grupos, lo digo sin distinción de la vocación política. Es importante, y voy a ir un poco hacia eso ahorita, que para efectos de esta discusión y del derecho internacional, que sea una banda de narcos o que sea las FARC, no tiene ninguna diferencia, ninguna. Eso es algo que uno le puede agregar si quiere o no. Pero a lo que sí quiero ir es que el punto de la banda que delinque en un país donde no se puede ejercer la acción penal contra todos los miembros de la banda, nace entonces la obligación de ejercer esa acción penal de la manera más efectiva para desmantelar esa banda criminal. Eso en teoría suena fácil. Lo que pasa es que uno nunca sabe quién es esa persona. Hoy en día sabemos que el contador de Al Capone era esa persona para Al Capone porque, pues, ya pasó. Pero nosotros realmente no sabemos cómo se desarticula la segunda Marquetalia, por poner cualquier ejemplo. No sabemos si son los contadores, no sabemos si son los dirigentes, no sabemos si hay un personaje que es el que coordina todo. No, realmente no sabemos a quién tenemos que ir y sancionar y castigar para asegurarnos que la banda que está delinquiendo sea menos efectiva hacia futuro y por lo tanto estamos reduciendo los efectos de una macrocriminalidad más que investigando y sancionando crímenes que ya ocurrieron. Entonces, hablemos un poco de quiénes son esos grupos
de que son capaces de cometer esto y a quienes se dirigen este tipo de imputaciones en las graves violaciones de derechos humanos. Lo primero es que cuando hablamos de macrocriminalidad y hablamos de grupos armados, no existe ningún sitio en el derecho internacional que haga una distinción frente a qué tipo, qué naturaleza, qué motivaciones o qué fines buscan estos grupos armados. Con que tengan la capacidad de afectar la población de la manera sustantiva como para generar una violación grave a los derechos humanos, es suficiente para que los ubiquemos dentro de esta problemática mejor dicho, para que digamos, para concluir la obviedad que es distinto robarse un caldo Maggi que cometer un genocidio. Es distinto no solo a nivel objetivo del tipo, no solo a nivel teórico. Las graves violaciones de los derechos humanos tienen consecuencias distintas a la criminalidad común. Por eso es importante tratarlas distinto, porque las graves violaciones a los derechos humanos afectan y de alguna forma generan erosión en el tejido social de una nación, sobre todo un país que lleva 60 años en guerra. La normalidad de la población colombiana, para efectos prácticos, es la guerra, es la violencia. Y eso tiene un efecto muy profundo sobre cómo concebimos la operación de los derechos humanos y del derecho penal en una sociedad. Entonces, en Colombia nos hemos hecho un 8 de qué nombre le ponemos a estos grupos, que si son bandas criminales, grupos armados, GAOR, creo que ese es Grupo Armado Organizado. O sea, ha habido toda suerte de nombres que intentan distinguir lo mismo de siempre, desde que Álvaro Uribe decía que en Colombia no había conflicto armado. Y hay unos grupos que tienen vocación política y otros grupos que no. Lo que es muy extraño al haber adoptado esta postura en Colombia es que logramos lo opuesto que quería el derecho internacional. El derecho internacional, al mantenerse agnóstico sobre el tipo de grupos que hacían esto, justamente lo que pretendía era no legitimar un tipo de grupo. Si el derecho internacional hubiera dicho, ojo, los grupos con motivación política tienen un tratamiento distinto, nunca ningún país lo habría aceptado. Justamente porque no habría permitido que el derecho internacional le legitimizara un grupo que es en últimas, para efectos de la jurisdicción doméstica de ese Estado, un grupo rebelde, un grupo en sedición. Entonces el derecho internacional no toma partido. Fija el criterio objetivamente. Si usted es lo suficientemente organizado y lo suficientemente violento para generar este tipo de consecuencias, entonces lo vamos a tratar a usted distintamente. Y eso aparece en distintos instrumentos de distintas índoles. Por ejemplo, en el DIH no existe conflicto armado entre un Estado y un grupo hasta que ese grupo no tenga un nivel mínimo de organización y un mínimo de hostilidad suficiente como para requerir la respuesta armada militar del Estado. En general, el DIH y los derechos humanos están construidos bajo la idea de que los Estados no mandan sus ejércitos a guerra porque sí. Lo hacen porque el nivel de disrupción y violencia es tan alto que lo requieren. Esa es la lógica detrás de esto. Los conflictos armados, los delitos que se cometen en ellos y las consecuencias jurídicas que se derivan de esto nunca han dependido ni de las partes en conflicto, ni de la perspectiva del Estado, ni de la perspectiva del grupo. Por el contrario, mantenerse agnóstico frente a esos temas es la manera del derecho internacional de ser más efectivo en regular estas situaciones. Entonces, en ese sentido, y por lo menos desde la perspectiva que estoy discutiendo yo, que es la perspectiva del derecho internacional, es lo mismo, por ejemplo, para los llamados aparatos organizados de poder. Ahora voy un poco a cómo se relacionan todos estos, porque ahí es donde está el quid. Cuando se inventaron la dogmática relacionada con los aparatos organizados de poder, que tenían en mente una forma muy específica de criminalidad, una organización muy específica de fungibilidad, de comando. Cuando se inventaron esta dogmática, realmente no importaba, para efectos del derecho internacional, nunca importó si era o no un aparato de esta naturaleza, en el que alguien tuviera el dominio del hecho, que se pudiera individualizar. Realmente no importaba. ¿Es el grupo suficientemente organizado? Sí. ¿Genera suficientes hostilidades? Sí. Entonces hágale. Porque el problema siempre fue proteger a la población civil de los efectos adversos de las violaciones graves a los derechos humanos.
El derecho internacional no está preocupado por la categorización, está preocupado por la realización efectiva de los derechos humanos. Y si los derechos humanos, especialmente la obligación de verdad, reparación, todo lo que engloba la obligación de justicia, se ve mejor cumplida con ejercicios estratégicos de la acción penal, pues esa es la mejor manera de cumplir con los estándares de derechos humanos y de derecho internacional para efectos de imputar organizaciones que estén envueltas en macrocriminalidad. Entonces, realmente para efectos de esto nunca importó quiénes son. Y en la jurisdicción colombiana, realmente, o digamos que en el derecho colombiano, siempre se hizo eco a eso. Miren, por ejemplo, la redacción tan especial de la nueva ley de paz total, la ley 2272 del año pasado, creo que es la 2272, que distingue entre tipos de grupo y dice, por un lado, si ustedes tienen dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control total que permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, usted es un grupo con el que se puede negociar paz. ¿Ok? Esa definición de la ley 2272 es una definición tomada literalmente de la jurisprudencia internacional para efectos de aplicación del DIH. Es una definición que está trasplantada del DIH. Es una definición que está diseñada para decidir cuándo se activa el DIH en un conflicto donde no es entre dos estados, sino entre un grupo y un estado. ¿Ok? Eso es extraño, porque el punto de la administración de justicia y la imputación de estos grupos en la jurisdicción doméstica colombiana no depende de la aplicación del DIH. La aplicación del DIH implica otro tipo de cosas, pero no esa. La ley distingue entonces grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento. En estricto sentido, y es probable que esté diciendo algo muy controversial, estas dos cosas pueden ser exactamente lo mismo. Porque, y me adelanto un poco a una de las conclusiones que tengo, es que el derecho internacional nunca ha tenido una definición de justicia o de castigo. Sabemos que sí, los crímenes se deben investigar y sancionar, pero cómo se deben investigar y cómo se deben sancionar nunca ha sido algo sobre lo cual el derecho internacional tenga una opinión. La distinción de si usted es narco, entonces se somete a la justicia, o si usted es el ELN, puede negociar paz, es indistinguible desde el punto de vista del derecho internacional en la medida en que en cualquier caso tiene que haber justicia. Así estemos negociando con un grupo armado que tiene capacidad, así hayamos imputado a todas las FARC, a todo el ELN, y nos toque judicializarlos a todos a través de un acuerdo de paz, nosotros no podemos decir va a haber impunidad. No podemos decir no lo vamos a castigar. Toca castigarlos. Es cómo se castiga que no está definido. Entonces en Colombia hay penas alternativas, hay toda la suerte de cosas que nos hemos inventado para la justicia transicional. Que haya que lograr el sometimiento de la justicia de desmantelamiento es bajo la perspectiva que les estoy dando, una repetición del mismo principio. Le toca encontrar la mejor manera de asegurarse que ese grupo deje de delinquir. Pero en ningún pedazo, ni en el derecho internacional de los derechos humanos, ni en el DIH, ni en el derecho penal internacional, ni en el derecho internacional general, nadie nunca ha sugerido castigo significa esto. Mucho menos se ha dicho castigo significa cárcel. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a redactar este tipo de artículos, estamos ya asumiendo una postura bastante especial acerca de cómo se deben imputar estos grupos. Que es, digámoslo, de alguna forma gratuita. No importa, además, porque lo más extraño de esto es que al querer distinguir, para nosotros decir, no, una cosa distinta es un grupo armado organizado revolucionario y otra cosa distinta son los narcos, logramos lo opuesto y es de alguna forma legitimar
un grupo que bajo motivaciones políticas ha hecho una u otra cosa, cuando realmente el derecho internacional en esto, según lo que yo les estoy diciendo, sigue la lógica de Deng Xiaoping. No importa si el gato es blanco o negro, con tal de que case ratones. ¿Y qué es cazar un ratón en este caso? Cumplir al mayor posible con el ofrecimiento de con el goce real de los derechos humanos, no el goce teórico. Entonces, pasemos ya a un pedazo más técnico sobre esto, que es ¿cuáles son los elementos comunes de este tipo de grupos, de bandas? ¿Cómo aproximamos esta criminalidad desde el punto de vista jurídico? Y en esto quiero mezclar varias cosas, porque no quiero, por un lado, hablar de cómo funciona la dogmática penal, por otro lado, hablar de cómo funciona el DIH, por otro lado, hablar de cómo funcionan los derechos humanos, sino que creo que realmente una interpretación armónica de todas estas cosas nos arriesgan el mismo resultado. Entonces, partamos creo que el punto de partida es quiénes violan los derechos humanos, quiénes violan gravemente los derechos humanos. Bandas criminales que de alguna forma comparten entre ellos un plan, un propósito, hay un acuerdo y hay contribuciones individuales a algo más grande de distintos individuos. Eso viene en todos sabores y colores. La manera como alguien del partido nazi participaba en los delitos del Wehrmacht es muy distinto a la contribución que hacía alguien de raso de las FARC a las FARC, y es muy distinto a la manera como un miembro del ELN lo hace al ELN, y es muy distinto como un miembro de la Segunda Marquetalia lo hace la Segunda Marquetalia. Lo que es común entre todos ellos es que hay muchos, que hay algún tipo de estructura, hay algún tipo de proyecto y que todos están contribuyendo a su propia manera. Entonces, esto supera las teorías en su momento, las teorías de autoría inmediata. Creo que sufrieron mucho con guerras como la de Colombia, porque primero que todo, porque realmente no había nadie con el dominio del hecho. En las FARC, en el ELN, más que, por ejemplo, que es mejor ejemplo para eso, nadie tiene el dominio del hecho, y hablar de autoría inmediata es extraño porque todos están participando directamente en las hostilidades que el grupo está cometiendo. Eso que es un debate de dogmática penal que de nuevo me excede, por lo menos sí retó la idea de que la macrocriminalidad le permite a los contribuyentes individuales hacerlo a través de alguna forma, mediar su contribución de alguna forma, cuando la realidad es que eso no es necesariamente cierto. Puede serlo, pero no es necesariamente cierto. Entonces, lo que definitivamente nos mostró una guerra como la colombiana, a diferencia de algo como el partido nazi, y de nuevo vuelvo a los sui generis, que es un conflicto con grupos armados organizados que se prolonga durante 60 años, que es bastante único, es que era muy distinto lo que estaba haciendo el individuo a lo que estaba haciendo la organización. Eso es, digámoslo, evidente. En Colombia creo que es de los mejores ejemplos para eso, porque, de nuevo, si consideramos el ELN, verían que la mayoría de personas que participan que se llamarían miembros del ELN, no tienen nada que ver con las hostilidades que comete el grupo. Eso es distinto con las FARC, por ejemplo. La organización de las FARC implicaba que las personas que eran miembros de las FARC tenían contacto directo con el ejercicio de hostilidades. Eso no es cierto para todos los grupos armados. No es cierto tampoco para los nazis. Famosamente, para los que recuerdan el libro de Hannah Arendt de Eichmann en Jerusalén, hoy en día sabemos que la idea de que los nazis retaliaban letalmente contra las personas que no cumplían sus órdenes es más o menos un mito.
ya sabemos hoy en día, existen múltiples ejemplos de personas que pertenecían a los Einsatzgruppen, los grupos de exterminación por fusilamiento de los nazis, que decían, oiga, a mí esto no me gusta, a mí no me gusta disparar, no me gusta la sangre, muévame. Y los cambiaban de rol, los ponían en un escritorio, traían a alguien más que pudiera hacerlo. Entonces, lo que realizaba cada persona, lo que realiza cada persona depende por organización y depende de contexto. Entonces, eso introduce varios conceptos nuevos que creo que son necesarios para efectos de este ejercicio inteligente de la acción penal. Uno es lo que en dogmática penal mi jefe llamaría doble imputación, que lo que significa es reprochar tanto en la contribución del individuo como lo que está haciendo la organización en su totalidad. Eso en dogmática penal tiene muchos nombres muy distintos, que hay que mirar el hecho total, el hecho individual, pero en términos más o menos, por ponerlo en términos sencillos, el contexto en el cual se cometen los crímenes tiene implicaciones jurídicas. Eso que parece tan evidente es algo que en Colombia todavía no hacemos. Es increíble que en su momento la idea de investigar en contexto, que era novedosa, sigue siendo controversial, la idea de que hay que investigar los delitos en su contexto, como si eso fuera un ejercicio sociológico. La verdad es que la investigación de cómo ocurre algo en contexto es absolutamente determinante para la manera como voy a imputar las personas de ese grupo. Porque si ese contexto es, por ejemplo, un contexto de guerra, me toca escoger los delitos que están relacionados con el conflicto armado y los que no están relacionados con el conflicto armado. El contexto en el cual se comete un delito puede cambiar a que esto es un homicidio en persona protegida o un homicidio agravado. Y de nuevo, no olvidemos que por tratarse de este tipo de violaciones, sí existen obligaciones de esclarecimiento de verdad. Entonces, la diferencia entre homicidio en persona protegida y homicidio agravado sí es importante, porque una es la verdad de lo que ocurrió, la otra no. Piensen, por ejemplo, en falsos positivos. En su momento, miren esta situación tan particular, y es que para uno imputar un homicidio en persona protegida, le toca meterle más trabajo, más tiempo, porque toca probar un conflicto armado, un nexo con el conflicto armado, toca contextualizar la conducta y la pena que obtienen es en muchos casos menor a la que habrían obtenido imputando homicidio agravado. Entonces vayan y díganle a un fiscal o impute homicidio en persona protegida porque es una violación del DH y no impute homicidio agravado. No les va a ir muy bien. Esto lo sé por experiencia real. Les van a decir, no, hermano, suerte. O sea, yo tengo 15,000 procesos y usted me está pidiendo que impute algo que porque es mayor adecuación a la verdad, pero para las personas, por ejemplo, para las víctimas de falsos positivos, sí es muy importante saber en qué condiciones se cometió ese delito. Para la mamá de la persona que mataron en Soacha, es importante saber si su hijo estaba en condición de indefensión, si lo engañaron diciéndole que viniera a trabajar. Recuerden famosamente la frase de no estaban acá precisamente recogiendo café. Eso es una manera de contextualizar lo que estaba ocurriendo. Estos tipos eran criminales. El Estado sí está en la obligación, en ese caso, de no solo dar un tipo de justicia, sino decirle a esas víctimas, sus hijos no eran criminales recogiendo café. A ellos los engañaron, me estoy inventando, no es que tenga un proceso en particular sobre esto, es un ejemplo solamente que quiero darles. Entonces, esas distinciones que pueden parecer atómicas, que pueden parecer un poco neuróticas, resulta que sí tienen implicaciones para la manera como cumplimos o no cumplimos con nuestros estándares sobre administración de justicia. Y es muy granular acerca de cómo ejercemos la acción penal y cómo imputamos estos delitos. A nivel dogmático, también es fundamental, porque dirían los abogados penalistas que el contexto es el esquema objetivo de interpretación de la conducta individual. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que está haciendo esta persona y cómo está contribuyendo al actuar del hecho total de esta organización si no sabemos el contexto en el cual está ocurriendo?
Y súmenle a eso que identificar un contexto no es fácil, no es fácil y los abogados no somos muy buenos para eso tampoco. Sentarse a responder la pregunta de qué pasó en Mapiripán requiere más sociólogos, antropólogos y violentólogos que abogados penalistas. Abogados penalistas de alguna forma es más fácil, una vez ya uno ya tiene la historia completa. Y con esto, pues, como procedería nuestro sistema jurídico, uno puede identificar la posición de garante y ya la imputación objetiva en estricto sentido, y es quién generó un riesgo socialmente desaprobado y cómo se realizó este riesgo. Todas preguntas que no se pueden resolver sin primero investigar el contexto y saber cómo participó cada persona en el actuar delictivo de esa organización. Bueno, entonces, espero que eso sea claro. Son muchos conceptos, todos de una. Pero entonces, ahora quiero discutir un poco cómo se relaciona esto en particular con los crímenes internacionales. Porque les insisto que no, le falta, en mi opinión, le hace falta a nuestro país y nuestra política criminal una inmensa dosis de pragmatismo. Porque no porque sea un capricho, sino porque el pragmatismo es lo que en este caso permite mayores realizaciones efectivas del derecho a la justicia. Porque el ejercicio de la acción penal inteligente nos permite desmantelar bandas de manera más efectiva y prevenir que se cometan más delitos. Entonces, dado que es un juego de suma cero, los recursos son limitados, siempre estará la pregunta de cómo los estamos usando y aprovechando para mejor dicho, para hacer un Estado de Derecho. En otras palabras, un Estado de Derecho donde todos los días se cometen un sinnúmero de crímenes de lesa humanidad, al igual que crímenes ordinarios. Algo en lo que realmente somos muy, muy, muy únicos. Entonces, ¿a qué lleva todo esto? Que independientemente si somos alemanes fanáticos dogmatistas penales, o si somos abogados de derechos humanos, o si somos abogados de DIH, sea lo que sea, nos toca siempre en el momento de imputación reflexionar acerca de cómo contribuye cada individuo al proyecto general y cómo cómo el contexto donde ocurre esa acción me permite identificar exactamente dónde estuvieron los riesgos y cómo se fueron realizando esos riesgos de esa organización, sin perder de vista que esa organización no es un cúmulo de gente, no son 5.000 personas realizando muchas violaciones a habitaciones ajenas y muchos hurtos. Es una organización que quiere tomarse el poder a través de las armas. Esta organización no es una organización cuya finalidad es robar celulares y microtráfico. Es una organización criminal que está buscando enriquecerse a través del control territorial y del control de las rutas del narcotráfico. Pero eso plantea problemas de participación que son muy complicados para el derecho internacional. Y hay un ejemplo muy famoso, que es un ejemplo muy famoso porque en una famosa conferencia de DIH, la pregunta de cómo se participaba en hostilidades fue tan grande que la conferencia se disolvió. Tocó acabarla. Porque no nos pudimos poner, porque la Cruz Roja no logró ponerse de acuerdo si el señor que maneja el carro, que le lleva las municiones al grupo armado, está participando o no está participando en la guerra. Estas son preguntas muy difíciles. En Colombia eso tiene un nombre específico. Pónganle miliciano. ¿Qué está haciendo el miliciano? ¿Qué delito está cometiendo el miliciano? Y de nuevo se los pongo en términos relativos. El miliciano de las FARC y el miliciano del ELN hacen cosas completamente distintas. El miliciano de las autodefensas gaitanistas hace cosas completamente distintas. ¿Y qué es lo que está haciendo? Es determinante para saber, en principio, siquiera si está cometiendo un delito.
pero sobre todo para lo que estamos discutiendo es para saber si esta es la persona que, cometiendo o no los delitos más graves, es el vínculo más débil, sí, es el link más débil de esa cadena, y es lo que merece la pena meterlo a la cárcel, porque de esa manera logró desarticular esa banda. El ELN tiene una dificultad adicional, y es que nosotros en Colombia estamos acostumbrados a, de alguna forma, esta lógica del concierto para delinquir. Y es que asumimos que si alguien es de las FARC, está cometiendo un delito, que es una cosa muy extraña. Tenemos en la cabeza la idea de que pertenecer a ciertos grupos es en sí mismo ser un delincuente. Un poco como en su momento hubo la discusión de si iban a castigar a todos los miembros del partido nazi, si la membresía al partido nazi era suficiente para ser investigado y judicializado por los crímenes de los nazis. Eso depende del funcionamiento de la organización, obviamente. Pero mire que en Colombia eso es aún más difícil porque tenemos organizaciones armadas de índole muy distinta. Yo les diría, y esto es algo relativamente controversial, no tanto como suena, que no sé si la mayoría, pero por ahí la mitad de las personas que se consideran miembros del ELN no están cometiendo ningún delito. ¿Cómo entonces se sienta uno a negociar, a acordar justicia, castigo, justicia transicional, cuando muchas de estas personas no están cometiendo absolutamente ningún delito? Están expresando una afinidad y contribuyendo afínmente a una organización que comete delitos. Yo en su momento tuve no sé si uno dice privilegio o placer, porque no fue ninguno de los dos, de discutir y negociar con el ELN, y era común que recibieran apoyo de profesores universitarios, investigadores. Si uno le escribe a Antonio García una declaración sobre por qué es injusto que los metan en la misma bolsa que los grupos narcotraficantes, ¿está uno cometiendo un delito? Y la verdad es que el ELN tiene un inmenso apoyo de intelectuales, profesores, gente que realmente me cuesta mucho trabajo ver qué es exactamente lo que están haciendo. En Colombia, obviamente, ¿qué hacemos? Lo metemos todo en la bolsa de concierto para delinquir, a ver si eso funciona. Curiosamente, un tipo de delito que en el derecho internacional ni siquiera es un delito, es una forma de participación. Todo esto lleva a que si nosotros tenemos la manera de distinguir los distintos niveles de participación, cómo contribuyen todos estos al hecho total, y definir en qué punto se cruza la frontera entre riesgos permitidos y riesgos no permitidos en un contexto específico, pues hemos logrado, esa es la panacea. Si uno obviamente acepta que no toca hacerlo con la totalidad del grupo. Entonces, ¿cómo, digamos que a grandes rasgos, cómo se imputan las bandas que cometen grandes violaciones a los derechos humanos? Con una mezcla con una armonía, una armonización y una mezcla de teorías del derecho penal internacional, obligaciones de los derechos humanos, obligaciones del DIH, dogmática penal. Y se hace ese ejercicio de uno poder, en la mayor medida posible, garantizarle a las víctimas la verdad de lo ocurrido y la garantía de que no se vuelva a repetir. Sobre eso también vale la pena resaltar que y lo mencioné también al principio, que la legislación colombiana está perfectamente equipada para esto. Mucha gente, mucho más conocedora que yo de esto, me diría que estoy equivocado diciendo que el marco jurídico para la paz era necesario en un principio, pero imagínense ahora que no existe la ley 418, que no existe la ley 2272, que no existe el marco jurídico para la paz, que todo lo que existe es el derecho internacional de los derechos humanos y que nos toca preguntarnos si nuestras acciones de investigación y sanción de esta criminalidad masiva corresponde a esas obligaciones. Entonces, en primer lugar, hay que tener, los crímenes de guerra no tienen mayor problema porque están en el Código Penal. Hay todo un título de violaciones al DIH en el Código Penal y un fiscal puede ir y imputar homicidio en persona protegida ante un juez y lograr una condena como violación al DIH. Tenemos la dificultad de lograr convencer fiscales
que imputen homicidio en persona protegida cuando la verdad es que era un homicidio en persona protegida en vez del homicidio agravado. Pero es muy difícil porque el sistema, la cultura judicial que tenemos no da para eso. Los crímenes, miren el nivel que hemos llegado. Mucha gente en Colombia todavía reacciona fuertemente a esto, pero en Colombia, como no hay legislación para los delitos de lesa humanidad, lo que hacemos simplemente es contextualizarlos. En la imputación lo contextualizamos. Decimos, esta conducta específica se ubica en un contexto de un ataque sistemático a la población civil y por lo tanto este hecho en particular comporta un delito de lesa humanidad y eso tiene todas las consecuencias que tenemos. Para nosotros más importante es la imprescriptibilidad y tengan en cuenta lo diciente que es eso, que estamos tan del cuello. Somos más papistas que el Papa con las obligaciones de administración de justicia, a tal punto que lo que más nos preocupa de que algo sea un delito de lesa humanidad es que no prescriba. En cualquier otro sitio del mundo el problema es que es un crimen de lesa humanidad. Entonces, no existe, nos toca contextualizarlo y eso tiene un problema de legalidad, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a imputar un delito que no existe? La Corte Suprema y la Corte Constitucional ya han dicho, eso no es problema, hay un principio de legalidad flexible. Eso tiene toda suerte de análisis, que si es por cláusula Martens, que si no, que era algo que se debía suponer que estaba prohibido. No importa, el punto es que existe la estrategia para hacerlo y se hace comúnmente. La Fiscalía regularmente imputa algo como un delito de lesa humanidad. Nuestro sistema no obliga a que las teorías de culpabilidad estén legisladas. Nosotros llevamos no sé cuántos años enfrascados en una pelea que si es autoría inmediata en aparatos organizados de poder, que si es dominio del hecho, que si es el hombre de atrás. Discusiones en las que la verdad, no sé si es porque yo soy muy ignorante en ellas, pero que hay veces me parece que pierden el horizonte sobre el pragmatismo de esto. Pero dado que no están codificadas, dado que no están en la ley, no es necesario lo único que es necesario es que nos sentemos y consensuemos. ¿Qué manera para perseguir estos delitos es la mejor manera de desarticular estas bandas? En su momento, no sé si ustedes recuerden, tal vez hace unos 7, 8 años, cuando se intentaban pasar, cuando el Ministerio de Defensa de Juan Manuel Santos intentó pasar varias leyes codificando el DIH en la legislación colombiana, los militares pretendían poner un artículo que decía la autoría inmediata en aparatos organizados de poder no es aplicable en Colombia, que es extraño uno legislar que es prohibido aplicar una teoría. Pero ese es el nivel de ensañamiento que hemos tenido con la dogmática penal, que creemos que ahí está el quid del asunto. Muchos militares están convencidos que su vida depende sobre si aplican o no una teoría de Jacobs o de Roxin. En fin, lo que requiere es un consenso, y no solo requiere un consenso, sino que lo más extraño para mí es que la mayoría de cosas que vengo discutiendo son cosas que ya existen en normatividad interna colombiana. La Directiva 03 del 2015, la Fiscalía General de la Nación, explica cómo se deben imputar los delitos contra el VIH. Y ahí está, y hasta donde sé, es una normativa perfectamente vigente. A esa directiva está complementada por la Directiva 015 del 2010 del Ministerio de Defensa. Piensen que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación tienen una perspectiva idéntica acerca de cómo aproximar estos grupos. Lo que parece haber un desacuerdo fundamental es en la política de esos sectores. Pero la normativa, si ustedes miran el Manual de Derecho Operacional del Ministerio de Defensa, la Directiva 015 que dice cómo se determina que hay grupos armados organizados que son parte del conflicto, o la Directiva 03 de la Fiscalía General de la Nación, todas citan exactamente lo mismo, todas dicen exactamente lo mismo, y es básicamente lo que venimos diciendo. Lo que importa acá es que cuando su organización tiene suficiente nivel de organización y suficiente nivel de hostilidad, el problema fundamental es desmantelarla. Existe además también la Directiva 01 del 2016 de la Fiscalía General de la Nación, en la que de alguna forma se supera
el problema de autoría mediata para decir, no sé si imponer es la palabra jurídica administrativa correcta, porque no creo que estas directivas tengan esa capacidad, pero sí define que el modelo a usar en estas situaciones es el modelo de doble imputación y no el modelo de autoría mediata en aparatos organizados de poder. Que si eso se aplica o no se aplica, no sé. Sí, y el por qué, tampoco sé. Pero lo que sí sé es que la discusión que venimos teniendo y las herramientas y los ingredientes normativos existen, están ahí. El resto son exigencias que nosotros mismos nos ponemos, como la distinción en la ley 2272 sobre grupos narcotraficantes o grupos con vocación política. Eso es enteramente nuestro. Con todo esto quiero concluirles con las siguientes cosas. La primera es que sí, toda violación grave requiere investigación y castigo. Cómo se investiga y cómo se castiga no está definido. Por eso también la discusión inmensamente semántica, al menos con la negociación con las FARC. Esto es impunidad, no es impunidad, es impunidad, no es impunidad. Pues tal vez eso depende de cuál es nuestra definición de impunidad, no tanto de si es impune o no. Si a alguien le parece que la única manera de castigar es a través de la prisión intramural, pues tiene una concepción muy específica del castigo. No solo muy específica, sino bastante fuera de moda, bastante de modé. El mundo entero, la criminología en el mundo entero está buscando superar las cárceles. Eso no funciona. Además está empíricamente demostrado en Colombia que los niveles de reincidencia se disparan para las personas que han estado en la cárcel. Es decir, uno entra a la cárcel porque se robó un caldo Maggi, pero sale parte de un grupo criminal de extorsión. Entonces, cuando estamos hablando de castigo, asumir que eso es una cárcel, pues es tomar ya en sí mismo una posición bastante específica, que no es necesariamente la correcta. Eso es lo primero. Entonces, bueno, eso permite por lo menos mayor creatividad. Y lo segundo es que el contexto en el cual se cometen los delitos no necesariamente requiere uno de guerra. Cuando uno habla de contexto, habla de la manera, del esquema, como les dije en el lenguaje penal, el esquema objetivo para la determinación del hecho individual. Ese contexto puede ser un contexto de narcotráfico. Uno decir que con las bandas de narcotraficantes se puede someter, pero con las políticas no, y después negociar con el ELN, es decirle al ELN que ellos no han narcotraficado, que no es cierto. Lo que pasa es que seguimos enfrascados en un problema moral, que el narcotráfico es horrible, pero la sedición política no, o no sé cuál es la conclusión de eso. Pero eso es una opción que hemos escogido los colombianos. No es una obligación del derecho internacional y según al menos mi postura que vengo discutiendo, no es la mejor manera de cumplir con nuestras obligaciones de derechos humanos. Y con eso quiero dejarlos con mi principal conclusión, que es el cumplimiento de los estándares internacionales no implica la persecución de todas las conductas punibles. Nunca lo ha sido. Eso es algo de nuestra cultura maximalista judicial y es algo que simplemente no va a funcionar para la transición de una guerra prolongada a la paz, porque no existen recursos en ninguna fiscalía del planeta. Puede ser la fiscalía danesa, con 20 trillones de dólares, le va a tomar 300 años investigar y resolver el conflicto colombiano. Entonces el problema es más profundo. Es qué tipo a qué nivel de administración de justicia estamos dispuestos a adaptarnos y a dar la pela. Entonces, creo que sí, voy a dejar ahí. Creo que sí, eso es lo que quería compartir con ustedes frente a la imputación de grupos que se involucran en graves violaciones de derechos humanos. Muchas gracias.